Bienvenidos una semana más a nuestro programa que como siempre se lo traemos desde las instalaciones de Fernando Moreno. Aquí pueden encontrar el mejor mobiliario, artículos de decoración, también materiales de construcción, todo para su casa, todo para su hogar. Aquí en la carretera de Ronda, justo detrás de la gasolinera BP. Y vamos a hablarles de un evento que va a tener lugar este viernes y va a ser uno de esos grandes acontecimientos que tenemos ya marcados en el calendario. Es el sesquicentenario de la iglesia de San Pedro Alcántara. No sé si lo he dicho bien. Nos acompañan miembros de ese comité organizador como son Paco López. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días. Y Rafa García Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Lo he dicho bien, ¿no? Sesquicentenario, ¿no? Sesquicentenario, sí. Sesqui es un prefijo que significa mitad de algo. O sea, sesquicentenario es uno completo más la mitad. Claro, son 150 años, 50, ¿no? De correcto, lo que es la creación de lo que es el edificio, el templo, por decirlo así, y 75 aniversario de lo que es la formación como parroquia. Bueno, el templo se construye en 1870, si no me falla la memoria, y se constituye ya como iglesia allá por el año 79, ¿no? Sí. Es así. Bueno, venimos de la creación de la colonia agrícola de San Pedro Alcántara por parte del Marqués del Duero, que se funda en 1860, que empieza a construirse en 1860, de ahí el nombre de San Pedro 1860 de nuestra asociación. Y una de las primeras premisas del Marqués del Duero era construir un templo para que esa vida moral y cristiana de la época, del siglo XIX, tuviera su centro de reunión, ¿no? Y bueno, pues desde 1860 se tarda como 9 años en levantar ese majestuoso templo, porque lo comentábamos fuera de micrófono, para las 3 calles y media primeras de la colonia, donde había unos 500 habitantes, se podía haber levantado bien una capilla o una ermita pequeña y se levanta un templo colonial espectacular. Muy grande, ¿no? ¿verdad? Se abre al público un domingo, 22 de agosto de 1869, ahora hará 150 años, se abre al público, se bendice y se abre al culto, que es como se dice, ¿no? Y después, el 1 de enero de 1944, ya restaurada la iglesia, el templo, después del incendio de la Guerra Civil, se constituye como parroquia. No lo era, tenía el rango de iglesia auxiliar de Marbella, en San Pedro Alcántara, y el párroco de la época con los feligreses piden al obispado de Málaga que le dé la condición de parroquia. Lo firma el obispo un 25 de diciembre, día de Navidad, del año 43, para que desde el 1 de enero del 44 ya sea parroquia propia. Paco, cuéntanos qué tenéis pensado para el viernes. En primer momento, a las 8 menos cuarto, tenemos pensado aperturar una sala de exposiciones donde están una serie de fotografías antiguas de nuestro pueblo, todo relacionado con la iglesia o con el patrón, ¿no? O con las calles, y con todo lo relacionado con el patrón. Y luego a las 8 habrá la Santa Misa y después José Luis Casado va a dar una conferencia sobre la historia y los pormenores de toda la fundación de la iglesia. Se hablará de cosas muy curiosas, como por ejemplo todas las cartas que cruzó el administrador con el Marqués del Duero respecto de cómo se iba construyendo y sobre todo los pormenores que hubo en todo el tema de la construcción, ¿no? Va a ser muy interesante y bueno, esperamos que todos los sanpedreños que quieran y puedan nos acompañen. Y hay un documento que es la parte principal de esa exposición, que José Luis Casado lo cita en su último libro, que es la donación que le hace el Marqués del Duero de enseres a la Hermandad de San Pedro Alcántara para que esté en la parroquia, y ese documento se encontró en el archivo del Marqués de Abrante, ¿no? Exactamente. Del Marqués del Duero y del Duque de Abrante. Del Duque de Abrante, perdón, Marqués del Duero, y es el principal cuadro de esa exposición, ¿no? En ese documento, bueno, viene una cantidad de enseres donde viene quiénes son los donantes para... Bueno, tengamos en cuenta que en 1870 el Marqués del Duero dejó ya San Pedro de Alcántara. De venir, vendió la colonia por motivos económicos. Entonces él quiso dejar algún estamento que controlara el tema de la iglesia y que estuviera un poco, porque claro, no existía como tal la iglesia, la parroquia. Claro. Entonces se creó una cofradía donde un Ángel María Chacón, que era Fernando Rosado era el primer hermano mayor que hubo. Y en ese documento dona todos esos enseres al arma o a esa cofradía. En ese documento se habla, por ejemplo, de un San Pedro de Alcántara que existía,
de una imagen, de un de una santo imagen procesional. que fue donada por las monjas Catalinas de Málaga. Habla de una cantidad de una Virgen del Pilar, de una Virgen de los Remedios. Y luego aparte también pues se hace referencia a que le pedía a todos los titulares que tuvieran tienda abierta en San Pedro que ellos tenían que colaborar con un porcentaje de cera para el culto y Sí. cosas de estas. Es un documento muy curioso y está ahí expuesto para que el que quiera verlo lo puede Que ver. se sospecha que esa imagen de San Pedro de Alcántara, del patrón, que no es la Sí. que se procesiona hoy en día, esa imagen se dice que fue construida por... Que el titular era Pedro de Mena, Pedro de nunca Mena. lo sabremos. Hemos Que es, intentado descubrirlo. Evidentemente, bueno, el Cristo de Málaga tan famoso, ¿no? Sí, además Pedro de Mena es muy curioso porque ahora hay una exposición en el Obispado de Málaga y tiene varios San Pedro de Alcántara. Entonces, posible, ¿no? Pues es Que- posible. O sea, porque se nota el titular tiene la tez un poco de más mayor, Sí. de más edad, pero Pedro de Mena hizo mucho San Pedro de Alcántara. Entonces, en principio conocemos dos. O sea, ¿podría ser el nuestro? Pues no lo sabemos. Podría. de verdad, No se podría sabe, ser. ¿no? Lo que sí es verdad es que tenemos el documento de quién lo donó, que era un convento en Málaga que se llamaban las Monjas Catalinas. Yo creo que ya ni existe ese convento ni nada. No sé si a vosotros también os llama la atención la importancia que le dio el marqués a lo que es el templo, ¿no? Porque en una localidad muy pequeña por entonces construye un edificio. Hay incluso muchos la templos. fábrica azucarera es posterior. En proporción, sí. Hombre, hoy en día queda el trapiche de Guadaiza, también del siglo XIX, la azucarera del Ingenio y la iglesia. Son los tres principales edificios que quedan de aquella colonia agrícola San Pedro de Alcántara. Después vino la villa de San Luis también, Sí. en esa zona de la plaza, la antigua casa Robledano, que ya desapareció, donde hoy se encuentra, bueno, digamos la parte norte de la plaza, ¿no? Si hablamos de esa manera, junto a la villa de San Luis, pero sí, la iglesia es imponente, es estilo colonial, siglo XVIII. Hay construcciones muy parecidas en Sudamérica de la época colonial española, Sí. muy parecidas, que son casi yo diría que calcadas arquitectónicamente. La importancia del altar, el darle la orientación oeste, porque está justo en la parte oeste de la plaza principal, enfocada hacia lo que hoy es calle Marqués del Duero, hacia abajo, es decir, que es imponente, ¿no? Y todavía hoy en día llama la atención la importancia del templo, sí. Ujú. ¿Quién componéis la comisión organizadora? Bueno, la comisión, aparte de la parroquia, nuestro director espiritual o nuestro padre, Paco Sánchez. Sánchez, está también la cofradía de nuestro padre Jesús, Ujú. está la Hermandad de San Pedro de Alcántara y está la Asociación San Pedro en 1860. Somos tres colectivos vinculados. Más la parroquia 4. Va la parroquia 4, somos colectivo todo vinculado a la iglesia y bueno, Ujú. y de alguna manera unos más vinculados al tema espiritual, como la parroquia, y otros más vinculados al tema Tema histórico, histórico. como por ejemplo la Asociación San Pedro en 1860, ¿no? Y la hermandad también, la hermandad, la cofradía, o sea que somos todos los colectivos, estamos Sí, ahí se unidos. formó una comisión por parte de miembros de las 4 asociaciones, instituciones, que muchos además pertenecemos a varios, en fin. Sí. No sé, Pepe Castellano, Miguel Ángel Mata como hermano mayor, Antonio Cortés. Antonio Antonio. Cortés, que es el Hermano mayor también. hermano mayor de la Hermano cofradía. mayor, En fin, Marifeli de la parroquia, del consejo pastoral, Ajá. Alicia. el propio Paco, nuestro párroco, en fin. Sí. Y entre todos hemos ido sacando ideas, ¿no? de este evento. Hay algo también bonito, interesante, que se anunciará su forma de realizar, que es tratar de hacer una recopilación de fotografías de sanpedreños, sobre ellos, sobre sus antepasados, vinculada con la iglesia. Ujú. Ya lo hizo la hermandad hace tiempo, que es parte de los fondos que va a haber en la exposición que se inaugura el viernes, pero se pretende que la parroquia haga un archivo propio fotográfico de sanpedreños, en la que a lo mejor descubrimos alguna maravilla o alguna fotografía que son antiquísimas, ¿no? Sí. Y que no se tenía existencia, que están ahí en archivos particulares. Entonces en eso va a consistir ese archivo fotográfico que pretende recopilar la parroquia, ¿no? ¿El edificio ha cambiado mucho desde...? Ha tenido varias. Bueno, la fórmula. El exterior no el tanto. exterior no tanto. El exterior sigue igual, simplemente que interiormente pues se ha aprovechado. Aunque parezca raro, la parroquia por dentro está hueca entero y está todo lleno de salones. Salones que se aprovechan claro. para catequesis, para columbario. Cáritas. Ahí se ha hecho un trabajo importante, ¿no?
Se han hecho dos obras bastante importantes, aparte de cuando se restauró en el año 40, después se ha hecho una obra parcial y luego se tuvo que arreglar tejado, porque tenemos un problema de humedades, que por cierto, ahí contamos con el apoyo de todo el mundo, ahí todo el mundo metió el cuello, y gracias a Dios pues se hizo una obra importante, y nuestros creemos que tenemos parroquia para otros 100 años. Para rato, ¿no? Sí, sin lugar a dudas se ha hecho una obra importante. Y además, yo también queríamos hacer un día de puertas abiertas, ¿no? Para que la gente conociera un poco y todo lo que se hace en la parroquia, ¿no? Porque la parroquia parece de que solamente es la iglesia y no. Ahí está Cáritas, está las asociaciones, claro. se reúnen muchos tipos de asociaciones católicas, se da la catequesis de adultos, la catequesis de niños. Que la parroquia al final es la gente, vida, ¿no? Mucha vida. Porque sí, una parroquia es un colectivo, correcto, es que es así. Y después todo sanpedreño ha pasado por la parroquia, ¿no? Se bautizó ahí, ha hecho la comunión. Bueno, ahora hay 2 templos, ¿no? Pero las personas de nuestra edad, en fin, era la única parroquia, iglesia que había, y todo el mundo de San Pedro o se bautizó, o hizo la comunión y se casó, ¿no? Como en mi caso, en este aspecto también, ¿no? en la propia parroquia. En fin, que el motivo de celebrarlo es para compartir con todos los sanpedreños, sean cristianos o no, o más creyentes o menos creyentes, lo que es uno de los monumentos arquitectónicos que queda en nuestro pueblo, ¿no? En la colonia agrícola, de la colonia agrícola que fundó el Marqués del Duero. Es que es una imagen icónica de San Pedro, ¿no? Lo traía Paco, que coincidiendo con el sesquicentenario de la colonia agrícola en 1860, que por eso se fundó la asociación, para celebrar eso, se encargó un sello conmemorativo a Correos España, ¿no? Que es de curso legal y que viene hablando de San Pedro Alcántara, ¿no? 1860, y el motivo que se escogió fue la imagen de la parroquia. O sea, estos 9 años, 9 años después sigue vigente, ¿no? En fin, sellos de curso legal con la imagen de... Es la imagen de lo que es la iglesia con las palmeras. Claro, es una imagen idílica, ¿no? En la puerta es una imagen icónica totalmente de San Pedro Alcántara. No hay cartel de feria o cosas así de celebración que falte esa fachada, esa portada de la iglesia. Sí, en San Pedro 1860 tenemos la azucarera, la imagen del trapiche también está siendo potenciada, pero principalmente el icono arquitectónico de San Pedro, la iglesia parroquial, eso está claro, sí. ¿Cómo resurge la iglesia una vez se quemó en la Guerra Civil? Tenemos algunos documentos que hemos podido llegar a ello a través de José Luis Casado. Bueno, se tuvo que hacer una obra, tardó varios años. Se quemó el 36, el 37 ya salió de nuevo procesionándose. Y luego estuvo muchos años que se hacía en el cine, y los actos más importantes se hacían en el exterior de la parroquia. Hasta el año 43, ¿no? 43 fue, no se inauguró, fue una obra que hizo un arquitecto de la diócesis. Y bueno, tardaron varios años, siempre por supuesto con el apoyo de todos los sanpedreños y de la colonia agrícola, que también por supuesto colaboraba bastante en todos estos temas, ¿no? Hay documentos de aquella época, del año 37, del párroco, don Juan Fortuny, que a muchos le sonará por la calle, y no porque era el párroco de San Pedro, que es el encargado de redactar los informes de cómo había quedado la parroquia después del incendio, tanto al alcalde de Marbella como al obispo de Málaga. Y él es principalmente en sus 2 etapas en la parroquia, que hay fotos en la exposición con Juan Fortuny presidiendo algunas de las procesiones, ¿no? Sí. Es el que más o menos coordina, ¿no?, esa reconstrucción del templo, ¿no? Y ojo, tengamos en cuenta que entonces dependía de Marbella, no era parroquia. Una iglesia dependiente, era una iglesia auxiliar, como si fuera una ermita, y además tenemos constancia de que venían los titulares de Marbella y de Estepona, también. De Estepona venían alguna vez. Son los párrocos que teníamos aquí en la parroquia. ¿Y por qué el Marqués decide emprender una obra así? Pues eso lo contará José Luis el próximo viernes. No vamos a desvelar tampoco parte de la conferencia, porque la tienen muy preparada, a los 30 minutos, ¿no?, con cosas espectaculares que él ha ido indagando. Sabéis que José Luis lleva investigando 30 o 40 años sobre San Pedro Alcántara, sobre la colonia y sobre todo lo relacionado con nuestro pueblo. Pero tuvo que ser algo que el Marqués tuviese está claro. Muy claro, ¿no? Claro, su madre era muy creyente, su mujer era Petra, en fin, que su hija le puso
puso Petra, ¿no? Su hija le puso Petra, en fin, que Petra de Alcántara. Petra de Alcántara. Él tenía una veneración en particular por San Pedro de Alcántara, por la zona donde procedía la familia de su mujer, ¿no? Y yo creo que posiblemente fuera como homenaje a su familia política, ¿no? De todas maneras fue un visionario. Para mí, yo soy economista y desde luego desde el punto de vista económico fue un verdadero desastre. Un verdadero desastre porque perdió el patrimonio de la mujer, fue un verdadero desastre. Pero lo que sí es verdad que él intentó en aquellos años modernizar la agricultura, que imagínate, en el 1860 y 60 España hubiese cogido el motor de la modernización. Él trajo maquinaria de Londres, maquinaria de París, y se hicieron aquí. Pero ¿qué pasa? Que no tenían repuestos, no había quien la pudiera traer al día, con lo cual fue un problema económico importante, ¿no? ¿Y pensáis que el sanpedreño hoy en día conoce estos datos de nuestra historia? No. Los que estamos vinculados a colectivos sociales, históricos, ¿no? Sí tienen un conocimiento pleno, ¿no? de cómo empezó la colonia agrícola, cómo se construyó la iglesia, cómo se construyeron los edificios, qué era el trapicheo a Daiza, qué era la azucarera, pero en general no. Y uno de los objetivos que teníamos también con estos actos, con la parroquia, la asociación, la hermandad, era que esos niños de colegio o de instituto conocieran, como conocía yo en mi caso cuando íbamos al colegio, al instituto, que nos enseñaban parte de la historia local, ¿no? Había ese libro de Fernando Alcalá de San Pedro Alcántara, la obra bien hecha del Marqués del Duero, que en clase de historia, cuando estabas en octavo de GB o en el instituto, el profesor de historia te mandaba a leerlo y hacer un resumen, porque era clave, ¿no? Quizá eso se ha perdido un poco y debería volver esa historia local de San Pedro Alcántara a nuestros colegios, ¿no? En esas clases de geografía e historia, porque fue un modelo a nivel nacional la creación de esa colonia agrícola en esta zona de Málaga. Paco, que fue un visionario. Claro, poca gente sabe que el Marqués del Duero, el fundador, fue presidente del Senado, que hoy en día está muy de moda quién va a ser el próximo presidente del Senado, ¿no? Que suena a Miquel Iceta, pero el Marqués del Duero fue presidente del Senado. Fue un militar muy importante. Importantísimo en esa etapa de la segunda mitad. Murió en el campo de batalla. Murió en el campo de batalla. Todo es como una historia de rocambolesca, porque fíjate, un político que luego llega, militar, que es empresario político, y que luego muere en el campo de batalla, después de haber tomado Bilbao, ¿no? O sea, suena como al libro de Pérez Reverte. Es la historia de un libro. Yo muchas veces lo he pensado, ¿no? Y digo, es un motivo para haber escrito un libro, ¿no? Y además, fijaros que la mentalidad cuando se hizo la parroquia de esas dimensiones era porque él previó esa ciudad que fuera a crear. Entonces, que en principio era el principio, ¿no? Lo primero que hizo fue crear un templo grande porque pensaba que San Pedro iba a crecer bastante, ¿no? Como así ha sido. No fue por la agricultura, fue por el sol. Pero él en principio que pensaba que por la agricultura iban a tener. Se creó una escuela de capataces, que no tuvo ninguna, no sé si eso lo sabéis, pero hubo una escuela de capataces donde venía gente de otras poblaciones a aprender de cómo se podía modernizar la agricultura. Pero lo que es la casualidad, ¿no? Que una zona inundable la llena de eucaliptos y tal, y ahí pues se descubren también los restos de lo que es la basílica y tal, ¿no? Que también es gracias a la acción de la colonia, podemos decir. Sí. Bueno, pues para recordar, este viernes a partir de 8 menos cuarto. A partir de 8 menos cuarto empezamos la inauguración actos, ¿no? de la exposición fotográfica, después la Santa Misa, después la conferencia de José Luis. Y por último la hermandad ha editado. El obispo, ¿no? El obispo viene el día 23. El día 23. El 23 no coincide. El obispo tiene este primer semestre del año visita pastoral al arciprestazgo de Marbella Estepona y coincide la visita a la iglesia de San Pedro Alcántara justo el 23 de mayo. O sea, entre los actos que se van a desarrollar a partir de este viernes 17 hasta final de agosto, ¿no? Y coincide ahí. También estará el obispo ese día en San Pedro Alcántara y oficiará la misa de las 8 de la tarde. Pues Paco Rafa invitar a todo el mundo, ¿no? Claro. A que vaya, ¿no? Nosotros esperamos que haya bastante gente y de alguna manera pensamos que es interesante. Se van a dar igual se nos queda pequeña la iglesia, sí, ¿no? Ojalá. Se ha editado, ¿cierto? Se ha editado
unas postales, postales para bueno, como conmemorativo y para que la gente lo tenga como recuerdo. Y uno separa libros. De alguna manera de alguna manera queremos que la gente se lleve algo, ¿no? Táctil, ¿no? de ese acto. Pues nada, gracias a los dos por haber venido a contarnos lo que vamos a vivir este viernes. Animar a todo el mundo a que se acerque, porque va a ser algo, la verdad, que muy bonito, digno de recordar, y también pues vamos a salir sabiendo algo más, ¿verdad?, de la historia de San Pedro Alcántara. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por invitarnos, ¿eh? Y nada, nosotros continuamos con más temas, con más entrevistas desde aquí, desde Fernando Moreno. Fundatul organizó el segundo encuentro de responsabilidad social corporativa que se celebró en el Beach Club Guadalmina de Dantonela, en el cual se agradeció a 9 empresas más la colaboración dentro del plan Cualifica con la contratación de personas con diversidad funcional y que ayudan a dar una salida laboral a estos chicos y chicas. Así lo explicaba la fundadora y alma mater de esta fundación, Remedios del Río, que señalaba que se ha llegado al campo de Gibraltar y a la Sierra de las Nieves con más de 300 contratos en su haber. Es un día maravilloso porque se da uno cuenta de la cantidad de gente que colabora, aunque necesitamos todavía más, necesitamos socios. Yo cada vez que me hacen una entrevista digo, por favor, haceros socios por 50 euros al año, que nos vendrían de maravilla. Uno de los casos concretos es el de Javier, que está trabajando en una empresa como Hidralia y se mostraba muy agradecido. Presenté mi currículum en la fundación, desde un primer momento se pusieron en contacto conmigo para poder recibir toda la formación y los detalles que me faltaban para poder concretar tanto el currículum como entrevista con recursos humanos, te orientan sobre todo qué tipo de parcela donde puedes poner mejor tus habilidades, y gracias a ello pude conseguir un gran puesto de trabajo en Hidralia. Un encuentro al que asistieron representantes políticos como la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, o el teniente alcalde de San Pedro, Rafael Piña. Yo desde aquí le quiero agradecer ese esfuerzo permanente a ella y a su magnífico equipo, porque tiene un equipo excepcional, que hacen posible no solamente el que podamos unir esa plena integración, que tiene que venir muy de la mano de la autonomía de las personas con discapacidad, pero también de la inserción laboral. Ellos hacen posible que sea así. Como saben, desde el Ayuntamiento nosotros colaboramos a todos los niveles con Fundatul, también con la cesión de espacios que permiten el trabajo que ellos hacen. Y precisamente Fundatul pasó de un presupuesto, que hablo de memoria, no recuerdo si era así exactamente, pero creo que eran unos 24.000 euros, y este año se le ha subido desde el distrito la subvención a 85.000 euros. Yo creo que ha sido también un esfuerzo presupuestario importante y, evidentemente, y lo digo con toda claridad, merecido, porque el trabajo que hacen es impresionante. Y lo más importante, los protagonistas siguen siendo los chicos y las chicas y las empresas que fueron reconocidas como Hotel Castillo de Monda, Hotel Puente Romano, English International College, Restaurante Asador Guadalmina, El Corte Inglés, Hidralia, Club de Golf La Zagaleta, McDonald's de San Pedro, Casapa Cocinas, Supersol, Sprinter, Bodegas Excelencia, Da Bruno, Radio Televisión Marbella, Esta Casa, Plural Televisión y el Hotel Guadalmina, además de 2 personas como Anabel Alonso y Emma Jiménez de la Flor. Hacienda todos los años la misma locura y no sé cómo arreglar los papeles. Igual que nosotros, ¿eh? Tranquilo, que en esta semana tienes el divorcio. Que ha cambiado la ley y ahora lo de la herencia es un verdadero calvario. Perdone, señora, se le ha caído su tarjeta. Muchas gracias, cariño. Los problemas, nosotros la solución.
Por fin de temporada, grandes descuentos en mobiliario de exterior de nuestra exposición, hasta el 70% de descuento en artículos seleccionados.